Internacional tiene que ver con el desafío del grupo de mercenarios Wagner al poder de Vladimir Putin, nada más y nada menos. El líder Prigozhin ha desafiado a Putin con esto de dársele vuelta, plantea una suerte de insurgencia, y para entender la implicancia de esta información estamos con Juan Negri, que ha venido esta mañana, que es analista internacional. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿qué significa esta insurgencia, esta rebelión del grupo de mercenarios Wagner? ¿Qué tal? Buen día. Buen bueno, día. Lo primero es que esta insurgencia terminó, ¿no? Es decir, finalmente Wagner aceptó una tregua que le propuso el presidente de Bielorrusia, Lukashenko, pero lo significativo es que por 24 horas puso en jaque el gobierno, la administración de Putin, algo que la política nunca había logrado, es decir, que la oposición política nunca había logrado. No está exactamente claro qué es lo que Prigozhin buscaba. Había una situación de muchísima incomodidad con el liderazgo de la guerra, contra el ministro de Defensa, contra el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que habían querido eliminar a Wagner, ¿no? Ponerlo al grupo este militar, una especie de empresa privada militar que Rusia usó mucho. Esta es una estrategia que Rusia usó mucho, ¿no? La de utilizar a estos mercenarios en varias guerras, en Siria, en el norte de África. Los quiso alinear, los quiso poner bajo contrato del Ministerio de Defensa, y Prigozhin se opone a eso y hace esta insurrección como para por lo menos llamar la atención contra la situación de sus soldados. Pero en el interín pone en jaque todo el gobierno de Rusia. Yo no creo que haya querido hacer un golpe de Estado. Él me parece que es consciente de que no tenía los números para hacerlo. Tal vez buscaba un poco más de apoyos, pero generó 24 horas de anarquía en Rusia. Negri, y esto por un lado no expone cierta debilidad política de Putin, y por el otro, ¿qué consecuencias trae para el futuro de la guerra que ya se está prolongando demasiado, no? Yo creo que sí, Luis, se da una dinámica de el rey está desnudo, ¿no? Es decir, de repente nos damos cuenta de que Putin es más vulnerable de lo que parece, hace un discurso el sábado por la mañana hasta con temor, se empieza a ver rumores de que está abandonando Moscú. Es decir, el otrora intocable líder ruso parece estar puesto sobre un castillo de naipes. Yo creo que lo deja a Putin en una situación de bastante debilidad, en el sentido de que, bueno, ahora se abre la pregunta para todos de, bueno, ¿cuán fuerte es el liderazgo de Putin en Rusia? Claro. Por supuesto, en estos primeros días, en relación al conflicto bélico, fortalece el ánimo, yo creo, de Ucrania, que de hecho Ucrania hizo avances en Bakhmut entre ayer y hoy. Y además, bueno, Esa es otra pregunta, ¿no? ¿Quién está ganando la guerra desde el punto de vista bélico? Tiene un lado político, pero desde el punto de vista bélico, ¿quién está ganando la guerra de verdad? ¿Cuántos días, cuánto tiempo lleva de guerra? Yo ya me perdí. Y desde marzo Desde febrero del 2022. Bueno, así que estamos hablando, sí, de un año y pico de guerra, un año y medio, un año y medio. ¿Quién la está ganando? En términos de las expectativas que tenía Rusia, Rusia está perdiendo, en el sentido de imaginaba un trámite muchísimo más rápido. No podemos decir que Ucrania está ganando hasta que no, por lo menos, logre hacer que Rusia retroceda y ganar buena parte del territorio. O sea, tampoco Ucrania está ganando esa guerra. Y es difícil que lo haga también, ¿no? Es decir, estamos hablando de un ejército como el ruso, que es una potencia nuclear. Es decir, las probabilidades de que Ucrania termine ganando esta guerra en los términos que Ucrania lo plantea también es muy complicado. Pero esto abre una rendija de, bueno, esto tal vez no es tan difícil. Claro, claro, a eso iba, ¿no? El antecedente de Prigozhin y de la rebelión de los mercenarios, ¿podría de alguna manera ser la puerta de entrada o el resquebrajamiento del régimen de Putin? ¿Podría ser aprovechado por sus opositores políticos para ir por el gobierno? Podría ser. Me parece que también Putin demostró que tiene más apoyo en el ejército del que tal vez Prigozhin imaginaba, si él esperaba tal vez que esto generara algún tipo de defección al interior de las Fuerzas Armadas. Eso no ocurrió. Sí me parece que empieza a generar una situación en la cual los propios aliados de Putin miran de reojo y dicen, bueno, tal vez no estamos en tan buenas manos, el año que viene hay elecciones en Rusia, tal vez empiezan a decir, bueno, es momento de un cambio.
cambio. Y yo creo que lo que expone es la debilidad de la planificación bélica rusa. O sea, lo que pone de manifiesto es que esta guerra está mal llevada. Claro, es un poco lo que decía Prigozhin, más allá de que esconde sus intereses personalísimos, pero esto de el planeamiento está mal hecho, no nos dieron la suficiente cantidad de municiones, como cierta, digamos, improvisación. Seguro, y yo creo que las primeras consecuencias que vamos a ver es eso. Se va a poder empezar a hablar de que esta guerra está mal organizada y mal conducida. Sí, una cosita, viste, me mostrás de nuevo a Prigozhin, ese señor calvo es Prigozhin, ¿no? Es un personaje, ¿no? Digo, obviamente no sé si, no es para meterle color, pero yo lo escuché hablar y metía miedo. Y al mismo tiempo dicen que es multimillonario, ¿no? Viste, cada vez que habla lo hace con un tono, con una energía. ¿Qué tipo de personalidad tiene este señor? Si se conoce, si se sabe, va. Sí, es un delincuente común que estuvo preso por su... Bueno, listo, termino. Okay. Tachame la doble. Bueno, es lo que hay, digamos. Es un mercenario. Es un mercenario, pero que tiene pasado de delincuente común, estuvo en la cárcel por robo, fue vendedor de... ¿Qué nacionalidad tiene? No, es Él ruso. es ruso. Sí, nacido en San Petersburgo. Fue incluso vendedor de panchos, es decir, tiene como esto, a veces estos personajes que tienen como una historia personal como muy nutrida, esos tipos que tienen mucha calle sobre todo, ¿no? Es decir, estuvo en la cárcel, vendedor de panchos, etcétera. Perdón, ¿pancho como lo nuestro o esa salchicha? Salchicha alemana. Bueno, es decir, no, imagino que más ruso, digamos. Decir, no, ya que estamos tirando datos así con nivel de detalle, quería saber. Bueno. Ahora, este hombre no puede volver a Rusia. No. ¿Que está recluido en lo de Lukashenko en Bielorrusia? Sí, supuestamente está en Bielorrusia. Yo de ser él temería por mi vida, por la vida de él, digamos. Pero sí, bueno, y después un aliado de Putin histórico, así se hace millonario y líder de estas células bélicas que para Rusia le fueron muy útiles en un momento porque permitían tercerizar el ejercicio de la guerra, ¿no? Ahora, ¿cuánto hay detrás de Putin, la guerra, la organización del gobierno de Rusia? Porque cuando vos tirás un poquitito del hilo, salen delincuentes, narcotraficantes... Traficantes de armas, de drogas. Multimillonarios que compran desde clubes de fútbol hasta, qué sé yo, países enteros, no es para exagerar. Hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho de eso, es decir, Rusia, por eso se habla a veces de la oligarquía rusa y el sistema de la oligarquía, ¿no? Es decir, una vez caída la Unión Soviética, y antes de Putin también, se abrió la puerta para la aparición de muchísimos actores privados que se hicieron multimillonarios a costa del Estado ruso, aprovechando las nuevas oportunidades que ese capitalismo desordenado trajo. Efectivamente sabemos, ¿no? Los magnates que compraron clubes de fútbol británicos, que viven en Mayfair, en Londres. Y este es un ejemplo también de eso, ¿no? Un tipo que se hace millonario vendiendo servicios bélicos al Estado ruso. Antes de despedirte, Juan, hablabas del proceso electoral en Rusia. ¿Ves algún tipo de castigo en relación a Putin? Castigo con el voto, ¿no? En situaciones normales sí, Rusia no es una democracia, es decir, el control de Putin sobre el proceso electoral, digámoslo así, ruso es total, sobre la oposición, sobre los medios de comunicación. Falta mucho, pero sin dudas esto abre una ventana a la posibilidad de que... Yo imagino más la probabilidad de un cambio venga de adentro del régimen de Putin que de afuera, ¿no? Es decir, no que Putin pierda una elección, pero que sus aliados empiecen a dejar de apoyarlo. Perfecto, gracias. Juan Negri, clarísimo, nos ayuda a entender estos temas tan complejos y que nos llaman tanto la atención, ¿no?